un barco, ella no quiere, no sé, ¿qué tal? Un barco está viajando a 20 millas por hora paralelo a una ribera, a la orilla. El barco está a 5 millas y pasa por un faro a mediodía. Dice, exprese la distancia S entre el faro y el barco como una función de esta variable D, distancia. Según el enunciado, ¿qué tendríamos nosotros allá? Al mediodía estuvo aquí, ¿sí o no? Más o menos se nota la zona. Pasando por acá y está pasando en forma paralela a la orilla. Distante 5 millas. Y dice que está yendo a una velocidad de 20 millas por hora. Se supone que en algún instante se encuentra por aquí. Entonces la distancia S estaría representada de esta forma, ¿sí o no? A medida que siga avanzando, el valor de S, entre comillas, va cambiando. No sé, pero en cierto instante yo quisiera expresar la distancia S entre el faro y el barco como una función de esta variable. ¿Podemos hacerlo? ¿Podríamos representar eso? ¿Qué tendríamos que hacer en todo caso? ¿Qué hacemos? ¿Sentarnos a ver qué pasa? No creo. ¿Traer al barco? La pregunta, de seguro me vas a decir, ¿y si el barco está en Bolivia? Puede ser. Puede ser. Puede ser. No está dicho. No está dicho. Vamos, ¿cómo podríamos expresar esta distancia? Ahora me vas a decir que el problema no te lo sabes con barco, sino con una balsa, ¿no? Digo, ¿no? Claro. Como lo veo ustedes en silencio. ¿Que no hay ideas? ¿Lo ves? ¿No qué? No. Estamos preguntándole a usted que exprese la distancia S como una función del valor de la distancia de la variable de todo caso. ¿Será posible que no podamos ver lo que ya está evidente frente a sus ojos? Función de D es igual a S, ¿no? Función de D es igual a S. ¿No? S debe ser una función de la variable D. Pero, o sea, ¿cuál va a ser la expresión que lo relaciona? ¿Cuál es la regla de correspondencia? Ya. ¿5 millas? No. ¿Qué pasa si se me ocurre en el examen mandar una pregunta de esta? Jalamos, ¿no? ¿No la hacen? Rezagado. Rezagado. Aquí ni siquiera estoy hablando de la parte de la composición como concepto. Solamente vamos a lo que tenemos en el gráfico. ¿Será posible que no podamos establecer una relación ahí? ¿Cuál sería la relación, amigo? ¿Velocidad por distancia? Sabemos que distancia es la variable que tenemos que hallar. S. Eso es lo que tenemos que hallar. Sí. Vamos a usar principios de trigonometría para determinar con funciones como seno y coseno. Ya que se está formando ahí un triángulo rectángulo. Ya. Entonces lo que decías, S al cuadrado debe ser 5 al cuadrado. Para ti ese es el teorema de Pitágoras, una ecuación, una igualdad, si quieres, sé como quieras llamarlo. Si nosotros despejamos S, y entonces como podríamos tal vez decir acá, S sería una función de la variable D. O sea, si el valor D cambia,
el valor de S va a cambiar, ¿sí o no? Es lo mismo. Ahora, yo quisiera que expreses ahora D como una función del tiempo. El barco está trasladándose a razón y se entendería que de manera constante, 20 millas por hora. Esta distancia para ustedes es velocidad por tiempo, ¿sí o no? O sea, podría decir que D sería 20. Podríamos expresar entonces que D es una función del tiempo. La tercera parte es hallar F o G, que representa. Aún no lo sé. Pero yo lo que te diría es, podríamos reemplazar vamos a decir así. Vamos a reemplazar la expresión que hemos obtenido en B en la parte A. ¿Podríamos reemplazarlo? Lo que hemos obtenido aquí en el enunciado B, ¿lo podríamos reemplazar en el enunciado A? Ya, y si le reemplazarías, ¿qué obtendrías? 25 20t al cuadrado, eso sería 400. Y entonces quizás S ya no sería una función de la variable D, sino ahora podríamos decir que es una función de la variable D. O sea, aquí lo que se está planteando en cierto modo es lo siguiente. Si este es el tiempo, D es una función de T, pero S es una función de la variable D. ¿Qué hemos logrado finalmente? Claro, o sea, ¿para qué estar haciendo escalas? ¿Sí o no? Se puede hacerse de modo directo. O sea, S terminaría siendo una función de la variable D. Cuando para ti esto solamente ha sido reemplazar, y esto no me digas que nunca lo has hecho. Cuando tenías problemas de matemática nada más, hallabas una expresión, la reemplazas en otra, inclusive en sistema de ecuaciones. Despejas una variable y ¿qué haces? Lo reemplazas en la otra ecuación. Eso ya es hacer composición de funciones. ¿Quieren más ideas sobre la composición? A ver, ¿recuerdas el tema de polinomios? ¿Recuerdas cómo resolver eso? ¿Qué reemplazas? Q. Ya. Primero reemplazarías en el polinomio Q. O sea, estás resolviendo primero esta parte, ¿cierto? Para mí Q de 4 sería... Entonces ahora lo que voy a calcular sería... Y eso sería... 11. Bueno, hasta ahí numérico de repente no se aprecia lo que te digo. Pero entonces, a ver, digamos lo siguiente. Sea f de x igual a x cuadrado más 1. F de ¿a qué sería igual? A cuadrado. X debes sustituirlo por A. o sea, sería a cuadrado más 1. F de z menos 1 7 menos 1 al cuadrado. sería z menos 1 al... Luego si haces el desarrollo, lo reduces, esas cosas tuyas.
¿Qué significa eso? No sé qué significa por ahora. Lo único que sé es que x debo reemplazarlo por esta expresión, ¿sí o no? Y entonces esto sería g de x al cuadrado más 1. Ya. Pero entonces aquí algo que de repente vamos a completar. Sea f de x esa función y sea g de x igual a un x cubo. Ah, ya, o sea, como g de x, esta expresión recién ha aparecido, pero ya sea que sería igual g, lo podrías reemplazar aquí. Esto sería un x cubo al cuadrado más 1, o sea, x a la sexta. Muchachos, esto, f de g de x, es lo que vamos a llamar f o g. Hablemos de la regla de correspondencia. Hacer la composición de f o g significa determinar f de g de x. Función que prevalece, f. ¿Está bien? Y acá ha sido algo similar. Porque mira, s está en términos de la variable d. Pero como d es una función, ¿la has reemplazado, sí o no? Y bueno, ahora se dice que s solamente sería una función de t. La regla de correspondencia para la composición de funciones no creo que te dé mucho problema. O sea, si más o menos se entendió esta idea, o si recuerdas un poco la teoría de polinomios, esto lo hacías en el colegio, más o menos. ¿Está bien? Entonces, la regla de correspondencia no va a ser problema. Donde vamos a enfocarnos un poco más es en el tema del dominio. Pero dejemos aquí todavía, quiero ver cómo están con la regla de correspondencia. A ver, si te digo a ver que f de x es ¿cómo sería f o g? ¿Cómo voy a plantear f o g? 3x al cuadrado. X menos 2. Recuerda que esto va a ser f de g de x, o sea, la función que prevalece es f, o sea, como que yo voy a escribir 3x cuadrado menos x. Pero en este caso, ¿qué vas a hacer? Vas a reemplazar la x por g. X menos 2. Y entonces acá tendría que ir listo. El resto es reducción, ese es otro asunto. Dime, y si quisiera hallar g o f, Tres x al ¿quién cuadrado. prevalece acá? G. Esto sería g de f de x. A ver, por un instante solo voy a trasladar mi función g. Esto debería ser un x menos 2. Pero resulta que la variable x va a cambiar por f. Y eso sería listo. Nada más. ¿Más o menos? Algo más para que usted lo haga. A ver, determine f o g y g o f. ¿Sí? Determinen f o g y g o f. Solo regla de acá. Y en el caso de g o f, se supone que g, la variable x, tendría que ser reemplazado por todo esto, ¿sí o no?
Ya, y como sería x menos 1 al cuadrado, todo al cuadrado, eso sería x menos 1 a la cuarta Más uno. más 1. Listo. ¿Está bien? La función f prevalece y la variable x se sustituye por la función g. Ahora ya, pero hasta ahí solamente veíamos la regla de correspondencia, pero como es una operación con funciones, recuerda la sesión anterior, para sumar, restar, dividir funciones, tienes que buscar un nuevo dominio, ¿sí? Ya. Entonces acá no tenemos excepciones. En el caso del dominio de la función compuesta, x pertenece al dominio de g. Se supone que empiezas calculando esta parte, ¿sí? Recuerda el ejemplo numérico. P de q de 4. ¿Qué hacía usted? Trataba de calcular el valor de q cuando su variable es 4, el valor de x. Entonces empiezas ahí. Significa que los x que deben justificar deben ser parte del dominio de g. Pero además, el rango de g tendría que ser parte del dominio de f. Es la condición. Porque si no diríamos que todo el dominio sería g, ¿sí o no? O sea, f o g, su dominio está sobre el dominio de g, pero sujeto a que el rango sea parte del dominio de f. Y si habláramos de g o f, aquí lo que vamos a tener es g de f de x, pero ahora diríamos que x pertenece al dominio de f. Y el rango de f debe ser parte del dominio de listo. Eso es por definición. Veamos un par de ejercicios. Dadas las funciones f y g con dominio definido para cada función, ¿cuál sería la composición de f o g? Adelante. Vamos con el tema del dominio entonces. Si voy a hallar f o g, lo primero que voy a hacer es ¿a qué dominio pertenece? X pertenecerá al dominio de bueno, y eso ya está planteado. A ver, en el caso de G, su dominio es menos 1 a 5. Y G de X debe ser parte del dominio de X. G de X es la expresión 2X. Entonces significa que 2X debe estar en el intervalo estamos diciendo que g de x, el rango de esta función, debe estar dentro del dominio de f. ¿Qué valores de x justifican esa proposición? X quedaría entre 1 y 6, pero se supone que estamos intersectándolo, ¿sí o no? De 1 a 6, de menos 1 hasta 5. Entonces el dominio se ha limitado un poco. Ahora diríamos que es de 1 a 5. De 1 a 5. La regla de la composición, ¿cómo quedaría? F o G para mí, ¿a qué sería igual? ¿Cuál sería la regla de 2x al cuadrado más 1? Si vamos a hallar f o g, se supone que G lo vas a reemplazar en f, ¿sí o no?
O sea, 2x al cuadrado más 1, o sea, 4x cuadrado más 1, con x que pertenece al intervalo de 1 a 5. Listo. ¿Más o menos? ¿Más que más o más menos que menos? No me acuerdo. Con Martín. Acá intentemos quiero hallar G o F. El angelito, les está quedando claro, ¿no? ¿Sí? Está quedando clara la idea. Yo creo que para el examen composición de funciones es una fija. ¿Pero cuál? Cualquier cosa, puede ser una aplicación en todo caso. Dominio de F. Y el rango de Y el f de x debe ser parte del dominio de G. Dominio de F 519. 5a. G de x es x cuadrado, De 5 a 19. que tendría que estar de 5 a 19. No, 5 a 19. A ver, lo hemos planteado. X pertenece Vamos más al dominio de F. Y la raíz de x menos 1, f de x, ¿no? Debe estar en el intervalo 0 a 4. ¿Podemos llegar a determinar los valores x que justifican eso? 0. Cuando le 1, en la intersección tendríamos entonces, De 1 a 17. si esto va de De 5 a 5 19, De 5 a 17. De 5 a 17. y el otro va de 1 a 17, 5 a 17. ya tienes el dominio entonces. Ujú. Regla de correspondencia para G o F. X al cuadrado. Raíz de x menos 1 a raíz de x. Esto elevado al La raíz de x menos 1. se elimina, me quedaría x menos 1 o me quedaría valor absoluto. Valor absoluto, ¿seguro? No. X menos 1, ¿seguro? No, total. Es una observación. Cuando tienes raíz cuadrada de un x al cuadrado, esto es valor absoluto. Pero si tienes raíz de x elevado al cuadrado, esto simplemente es... Mira, pero no es lo mismo si lo voy a cancelar. No. Jamás. Por un tema de dominio. Ese jamás salió. Cuidado. A ver. Este x cuadrado, ¿qué significa? Que si x es positivo o negativo, igual su cuadrado es positivo, ¿sí? Y por lo tanto, acá podría ser valor absoluto. En cambio acá, el x necesariamente tiene que ser positivo. Al ser positivo, entonces solamente queda de esa manera. Aquí queda en valor absoluto. Tenga cuidado cuando
se pueda tal vez presentar una situación como esta. En este caso solamente queda x menos 1 con el dominio que va entonces desde 5 a 17. 5 a 17. Listo. Mira, se supone que de seguro son un par de ejercicios sencillos, pero lo que se quiere es que la idea de la composición quede: 1, la regla de correspondencia, y 2, cómo formamos el dominio de esa operación. ¿Se está quedando claro? Ahora sí podemos pasar a resolver la guía. Ya FOG, dominio de G, dominio de G ya está planteado. En el caso de G de X, esta raíz debe quedar en el intervalo de 4 a 9, ¿cierto? ¿Está bien? G de X debe ser parte del dominio de F. Debemos llegar al X. Y lo último quedaría acá de 3 hasta 16, intervalo abierto. Si lo intersectas, ¿qué va a quedarnos? Ya tiene usted el dominio, ¿cierto? Y el rango, el F o G, ¿cómo va a quedar planteado? En la función F se va a reemplazar con se puede simplificar radical y exponerle, ¿no? Y es x más 2 y menos 3 bien. Me extraña que si usted ha resuelto la 1, la 2 le genere un poco de complicación. Solamente es numérico. ¿Ven? Veamos. Y tenga cuidado porque por ahí algunos alcanzaban 15 sobre 14 inicialmente, olvidándose de que todavía le faltaba calcular f de 15. A ver. Esto de aquí, ¿qué cosa es? F de G. Comenzaríamos entonces con G de 0. Dime, si hallamos G de 0, ¿cuánto vale X? Vamos a poder definir G de 0 si es que X lo asumes igual a 2. Ya, pero cuando X vale 2, G de 0 terminaría siendo F de 4. Ahora, pero entonces para que tengamos F de 4, X tendría que ser ¿cuánto? 3 medios, ¿sí o no? Porque tendrías que trabajar con esa función f de 2x más 1. Para que esto sea 4, x vale 3 medios. Y entonces acá reemplazaría 4 por 3 medios al cuadrado y 4 por 3 medios. Ese es profe, ese es profe. Y aquí quedaría 4 fuera, 9, me va a quedar 15, ¿sí o no? ¿Está bien? Me queda 6 más 9. Si tenemos ahí 15, si tenemos 15, G de 0 sería 15, entonces ahora ¿qué debes hallar? A ti te falta calcular f de 15, ¿sí o no? G de 0 recién llega a ser 15.
Ahora, para que esto sea 15, x tiene que ser 7, la función 2x más 1. Entonces lo que voy a reemplazar acá sería 4 por 7 al cuadrado, 4 por 7, y eso me va a dar 220. Lo que quieres hallar es raíz cuadrada de ¿está bien? ¿Sí? Capaz de resolver eso, entonces no creo que no pueda resolver esta de aquí, que es más elemental. Esta está más fácil. A ver, ¿a qué sería igual todo esto? F de G de menos 1. G de F de menos 1. Y así bien es cierto, lo puedes hacer así nomás al ojo, pero ten cuidado en cómo sumas y restas. G de menos 1. Bueno, acá tengo una función en variable x más 1. Pero yo puedo hacer de que esto sea menos 1 cuando x vale menos. Y entonces cuando x es menos 2, cuando x es menos 2, esto sería menos 1. Y esto sería entonces f de menos 1. Para que esto sea menos 1, ¿5? No, 0. 0. Para que aquí tengamos f de menos 1, eso implicaría que x sea 0. Y eso sería 1. Entonces te queda g de 1. Nuevamente a trabajar con las funciones fg. F de 4. Para que esto sea 4, x debe ser, ya, pero el 5 hay que evaluarlo en la función que se define como x más 1. G de 1. Para que esto sea 1, x debe ser pesando. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Tu promedio, muy bien. Y al borde del derrame debe quedar simplemente 6. Dime, ¿dónde está lo difícil de ese ejercicio? En mi cabeza. Ah, en la suma. En mi cabeza. Todo está en la mente, ¿cierto? Si en vez de cx yo escribiera aquí f de x, estaría siendo f o f, ¿sí o no? Ojo, f o f. ¿Qué escribiría acá entonces? F, m por f. Ya, pero f ya tiene un nombre y apellido, ¿sí o no? Se supone que la función que prevalece es f, pero curiosamente la parte interna es f también. Y entonces ahora dime si quiero hallar f de f de f de x. ¿Qué estaría hallando ahí? No, me refiero al f de f de f. ¿Sería acaso esto de acá? ¿Sí o no? Entonces acá sería m, cuidado, M. m por m acá. No. Se supone que todo esto de aquí. Y entonces hay que escribir acá m más b. Y esto sería mx, ¿cierto? Más b. Ya está. Ya tú dirás, pero se está enredando un poco, tranquilo, o sea, tu observación también te debe ayudar un poco. Porque se supone que a mí me dice que f o f, la composición de f 3 veces, me da por resultado 27x más 65.
Entonces acá una ligera observación. No tengo que resolver tantas ecuaciones. ¿Cuánto? Se supone que aquí m por m va a multiplicar al x, ¿sí o no? O sea que ahí tengo m cubo. M cubo es el coeficiente asociado a x. Se puede deducir que m cubo a qué va a ser igual. Entonces m sería, ligeramente es un tanteo, ¿sí o no? M vale 3. Si le reemplazamos, verá, falta todavía porque quieres hallar f de x. Necesito los coeficientes m y b. Como m vale 3, a ver, vamos reduciendo por acá. Esto sería 3 por 3 por 3x más b y todo más b. Y este es igual, todo por revertido. Esto es igual a 27x más 65x. A ver, la parte de x ya no me interesa. 65 sería suficiente, ¿sí o no? A ver, señores, ¿qué tenemos por acá? 3b, ¿sí o no? O sea, solamente estoy jugando con el coeficiente. Ya la parte de x no me interesa. Ahí tengo 3b más b. Algo más, pero no me interesa. Esto sería 4b. 4B. Y como acá tenemos 3 adelante, No sé. sería 12b más b, 13b. Y 13b sería entonces, me vale. Entonces la función f que estás buscando debe ser nada más. Todo es con la función lineal, pero te quedas pensando, no sé qué estás buscando. Se supone que si tengo una función f, mx más b, f o f sería reemplazar redundantemente hablando f de x dentro de f. Y eso lo vas a hacer 3 veces. Después de eso se puede calcular lo que quieras. En este caso f de x aquí, por ejemplo, diríamos que x pertenece al dominio de g, o sea, tengo el intervalo de menos 3 a 3. Ya sabemos que esto era mayor o igual que 0. Y g de x, o sea, x menos 2, no, fíjate, acá estamos en dominio de g. Acá es todos los reales y el x menos 2 que debe quedar entonces entre menos 3 y esta que me lleva, si le sumo 2, la intersección de estos dos conjuntos solamente me dejaría esta parte de aquí, ¿sí? Y la composición de f con g significaría que f o g tendría que ser raíz cuadrada de 9 menos x menos 2 al cuadrado. Sí. Ahora, ¿qué va a suceder cuando tenga f y g definido f con sus funciones? Y esto lo vimos en álgebra, ¿sí? Lo mismo. Tendría que trabajar, si a esto lo llamo f sub 1 y a esto f sub 2, esto sería g sub 1, g sub 2. Empieza a hacer la composición de f sub 1 con g sub 1. A ver si es que existe, si es que se puede. Luego,
entre f sub 1 y g sub 2. Ojo, no voy a decir que voy a intersectar dominios, eso es álgebra de funciones. Debo hacer la composición de f sub 1 con g sub 1, f sub 1 con g sub 2. F sub 2 también con cada función g. Bien. Esa primera parte. Lo que yo te digo es, a ver, consideremos esto de aquí como f y esto de aquí como un g. Entonces, empecemos con eso. Vamos a ver si es que podemos hacer composición de f sub 1 o g sub 1. ¿Cuál es la idea para trabajar f sub 1 con g sub 1? Composición de f o g. X pertenece entonces al dominio de g sub 1 y f sub 1 y g sub 1 tendrá que ser parte del dominio de f. El dominio de g sub 1 Negativo. x menor o igual que 0, ¿cierto? Bueno, real negativo y le añades 0. Mi dominio acá es todos los x menor o igual que 0. G sub 1 es 2x menos 1. Y este 2x menos 1 supuestamente debe ser parte del dominio de f, de f sub 1. O sea, 2x menos 1 tendría que ser menor o igual que. Y entonces esto me lleva a que 2x es menor o igual que 0. X menor o igual que 0. La intersección es lo mismo, ¿sí o no? ¿Se puede generar una composición? Sí, si hemos logrado encontrar un dominio, generamos la composición. F o G. ¿Cuál sería la composición acá? G hay que reemplazarlo aquí, ¿sí? En F. ¿A qué sería igual? X al cuadrado menos 1 menos 2. Menos 2, ¿sí? G, no, estamos con G sub 1, este es 2x menos 1. Sería 2x menos 2. G hay que reemplazarlo en F, ¿sí? Con X menor o igual que ese es 1. Ahora tengo que ver si entre F sub 1 y G sub 2 se puede establecer composición. Igual, en el caso de G sub 2, X pertenece al dominio de G sub 2 y G sub 2 debe ser parte del dominio de F sub 1. Dominio de G sub 2. X mayor que 0. Y ahora, G sub 2, que es x cuadrado menos 1, debe ser parte del dominio de F sub 1. Menor o igual que menos 1. Y entonces acá tengo que x cuadrado es menor o igual que. Esto se cumpliría solo si es que es x igual a 0, ¿sí o no? Pero acá tengo que x es mayor que 0. Esta intersección es un vacío. Entonces no hay composición de estos dos. Ahora, ¿qué le toca hacer aquí? F sub 2 con G sub 1 y G sub 2.